todos, es una alegría veros. Yo por las tardes, siempre y cuando mi horario de trabajo me lo permite, me gusta pasear por una zona bastante deshabitada cerca de nuestra casa. Para mí es un momento para desconectar, para orar, y esta es una de las fotos, también a veces saco fotos de las puestas de sol o de la luna o de alguna cosa. Muchas veces se las mando a mi padre también para que las pueda ver, aunque esté muy lejos de mí. Y contemplar las puestas de sol, contemplar a veces también las estrellas, la luna, las maravillas, ¿no? la grandeza de los cielos. Para mí es un momento de también intentar recuperar el asombro en mí mismo, el asombro de la creación de Dios, asombro de Dios, salir de mi confinamiento en mí mismo y ver lo que llamamos en inglés the big picture, que en español más o menos se puede traducir como el panorama general, el gran esquema, una perspectiva a vista de pájaro. Ver el big picture me ayuda a mí a quitarme a mí del centro de mis pensamientos, de mis oraciones incluso, que aunque yo y tú somos todos seres significativos, nuestra vida desde luego tiene significado y propósito, pero no somos el centro de las cosas. El centro del universo es muy grande, el centro del universo es Dios mismo. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, queremos tener estas dos perspectivas, la perspectiva de cerca y la perspectiva grande, la big picture también. Queremos ver los detalles, sacar todo el jugo que tiene un pasaje, pero también conviene que miremos el big picture, el gran panorama. Vamos a intentar volar a vista de pájaros sobre los capítulos 13 y 14 de Hechos, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que llevamos estudiando desde enero, pero lo hemos ido haciendo poquito a poco, y me gustaría resaltar algunas cosas que vemos cuando lo vemos un poco más de lejos. Llamamos este viaje el viaje misionero de Pablo y Bernabé, pero si miramos el comienzo y el final de toda esta sección de 2 capítulos, vemos algo muy interesante. En el verso 4 del capítulo 13, dice que ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. ¿Quién inicia este viaje? No es Pablo, ni es Bernabé, ni siquiera son los ancianos de su iglesia. Es el Espíritu Santo que da comienzo a este viaje. Y al final del viaje vemos también, en el 14-27, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas esas cosas que es lo que viene a continuación, que ellos habían hecho. No, todas esas cosas que Dios había hecho con ellos. Este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé en realidad era el primer viaje misionero de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, trabajando, obrando a través de ellos. Ellos no son los protagonistas en el big picture, el protagonista es el Señor. Como hemos leído, Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. Ellos van a vivir cada situación, y vemos en 2 capítulos pasan por muchísimas situaciones. Cada momento de este viaje, que duraría entre año y medio, quizás incluso 2 años, van a poder afrontar todas esas cosas que pasan por el poder del Espíritu Santo. Y vemos en ellos abundante fruto. Hay una gran cosecha de personas que se convierten al Evangelio. Al final del capítulo 14 dice que Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Volando por encima del pasaje, recordamos que pasaron por estos momentos de dificultad, momentos de incluso oposición, persecución, peligro, desánimo, probablemente enfermedad también. ¿Cómo pudieron soportar todas esas cosas que les pasaron y seguir adelante, como lo hicieron? Pues la contestación está también en nuestro texto. En Hechos 13-19 dice, cuando Pablo se encontró con el procónsul de Chipre y también Elimas, el mago, Pablo, lleno del Espíritu Santo, habló. El Espíritu Santo es quien hace posible
que todas estas cosas se puedan hacer y lograr. En el 13:52, los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estando llenos del Espíritu Santo, pudieron asumir todas las cosas que les tocó vivir para llevar la palabra de Dios a Chipre y Asia Menor. Pablo escribirá más adelante en su epístola a los Gálatas, y Gálatas es una carta que se envía a algunas de las iglesias fundadas en este mismo viaje. Él les escribe, les habla del fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22. Y me ha venido a la mente este versículo también al leer este pasaje. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pablo pudo hablar a los Gálatas del fruto del Espíritu sin vacilar, porque los destinatarios de esta carta habían sido testigos de la presencia del fruto del Espíritu en Pablo y Bernabé. El fruto del Espíritu no nace de una vida fácil, relajada, centrada en uno mismo. El fruto del Espíritu nace en la vida de un guerrero de Cristo que se pone a disposición de su Señor para cualquier tarea que le encomienda. Como vemos en el capítulo 5 de Gálatas, el fruto del Espíritu nace en personas que están haciendo la guerra contra los deseos de la carne, que les quieren esclavizar otra vez. Son personas que se enfrentan con valentía a falsos maestros que predican otro evangelio, como aquellos judíos que rechazaban el mensaje de Cristo, insistiendo en la necesidad de guardar toda la ley. El fruto del Espíritu nace también en personas que están luchando diariamente contra el viejo hombre, que quiere volver a controlar su vida. Caminar en sintonía con el Espíritu Santo requiere que estemos dispuestos a afrontar, como hicieron Pablo y Bernabé, oposición, dificultad y persecución. En medio de todas estas tribulaciones nace este fruto maravilloso del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Aunque es una lista de varias cosas, no son frutos por separado, es un pack completo. En el Espíritu Santo no puedes tener gozo y paz, pero te falta el dominio propio y amor. Si el Espíritu Santo está al mando de tu vida, todas estas cosas van a estar presentes. Y veremos en Pablo y Bernabé que no falta ninguna faceta, ningún aspecto del fruto del Espíritu en este primer viaje misionero. Por ejemplo, en Chipre, cuando el mago Elimas intenta poner palos en la rueda mientras Pablo predica el Evangelio al procónsul, Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. El Espíritu Santo habló. Hay fruto del Espíritu Santo aquí, son palabras duras, pero aquí hay amor. Ante la mentira de un falso profeta que busca entorpecer la proclamación de la verdad, el mejor remedio es decir las cosas como son. Y estas palabras, dichas por boca de Pablo, pero que realmente sabemos por el texto que fueron palabras del Espíritu Santo, hacen que el procónsul pueda responder con fe a Jesús. Y también sirven de advertencia misericordiosa al mismo Elimas, el falso profeta, porque a este hombre Dios dice que pone la mano sobre él y le da una oportunidad para ver en qué situación está, para quizás rectificar mientras se atiende. En el versículo 13, Pablo y sus compañeros, cuando terminaron en Chipre, zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia en Asia Menor. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Vaya, acaban de empezar y arrancar el viaje misionero, están en la primera fase y se produce la primera baja del equipo. Se ve aquí en Pablo y Bernabé la fidelidad del Espíritu Santo. Cuando ellos son capaces de seguir adelante, incluso cuando otros se vuelven atrás.
Después llegan a Antioquía de Pisidia, os acordaréis, y después de la primera predicación hay otro día que predica Pablo y dice así: el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. ¿Cómo reaccionan Pablo y Bernabé cuando les empiezan a blasfemar, contradecir, seguramente insultar? Ellos devuelven insulto por insulto. Dicen, pues nosotros también vamos a blasfemar. No, en absoluto. Vemos que hay un dominio propio que les viene del Espíritu Santo en ellos, porque son capaces de hablar la verdad en amor, como hicieron en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hablan con firmeza, pero con tranquilidad. Entonces los judíos responden provocando una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsan de su comarca. ¿Cómo van a reaccionar Pablo y Bernabé? Podrían decir: esto es injusto, tenemos tanto derecho de estar aquí como vosotros, ¿no? Pero se marchan. Y dice que en esa marcha, cuando van a otra ciudad, los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ante una situación en que han sido literalmente echados a patadas, ¿no? O casi a patadas, ¿no?, de la ciudad, ellos son capaces de no desanimarse, incluso de tener gozo. Entonces, entendemos que esto es un gozo que viene del Espíritu, que no es solamente una alegría superficial, barata, circunstancial, ¿no? Esto es un gozo que tiene enjundia, que tiene peso, que tiene profundidad, consistencia. Un gozo que está presente con los cristianos en cualquier tribulación. En el pueblo siguiente, en Iconio, siguen predicando. Y los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor. Y esa frase, con todo, dice muchísimo, porque estaban ya teniendo que hacer frente a odio. Y a pesar de eso, siguen hablando la palabra. Vemos clarísimamente la mansedumbre que tienen, que les viene como fruto del Espíritu. En los versículos 5 a 6, los judíos vuelven a atacar, hay una segunda ola, y esta ya se vuelve más violenta, no es solo verbal, sino que hay violencia física. Prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Pablo y Bernabé se enteran del atentado que se ha planeado en su contra, pero ellos no planifican un contraataque. No están pensando, pues, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ellos funcionan con la paz que da el Señor, la paz del Espíritu Santo, otro fruto que se ve en ellos. Y cuando llegan a Listra, se encuentran con un señor cojo de nacimiento, y Pablo ve que tiene fe para ser sanado, y en el nombre de Jesús es sanado este hombre. Vemos ahí también la dignidad y la bondad del Espíritu en Pablo y Bernabé. Un poco más adelante, cuando los habitantes de Listra ven ese poder de Dios actuar, piensan, estos son Júpiter y Mercurio, ¿no?, que son nuestros dioses que vienen a vernos. Y entonces Pablo y Bernabé rápidamente se rascan sus ropas y dan voces: no, por favor, no nos adoréis a nosotros, no somos dioses, por favor. El Dios verdadero es, y les hacen una predicación para explicarles quién es Dios de verdad. Vemos nuevamente la mansedumbre, la humildad en Pablo y Bernabé. Ellos no están para promocionarse a sí mismos, sino que están para hablar del Señor. En el versículo 19, vinieron a esa misma ciudad donde les estaban aclamando algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad.
y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Absolutamente asombroso. Esta misma multitud que les había recibido con tanta alegría, tanto interés, que querían ponerles en un pedestal, es la misma multitud que les termina queriendo hacer o preparar un atentado físico, vamos, con violencia, ¿no? Atacarles y matarles. Algo similar que nos puede recordar lo que ocurrió con Jesús cuando entró a Jerusalén la última vez, que primero entra y les están todos aclamando y alabando, pero a los pocos días esas mismas voces, esas mismas personas están clamando por su ejecución. Y como Jesús, Pablo no se niega a morir si es lo que es necesario. Su propósito de anunciar el Evangelio no se ha modificado ni por la adulación vana de estos hombres y tampoco se modifica por el sufrimiento que le puede pasar, hasta la muerte. Aquí vemos abundantemente el fruto del amor, del dominio propio. También vemos que ejerce paciencia y bondad, incluso con sus perseguidores. Él no está buscando tampoco aquí la forma, cuando se recupera de sus heridas, de devolverles la pelota, de vengarse de alguna forma, ¿no? Él sigue adelante, va a otra ciudad, sigue predicando, o sea, tampoco está en plan pasivo, pero su acción siempre es una cosa positiva, nunca va en contra de nadie, ni siquiera sus perseguidores. Pablo mismo, en sus tiempos, ¿os acordáis? Antes de convertirse a Cristo, había perseguido a Esteban, consintió en su muerte. Él mismo asesinó a cristianos en el nombre de la fe de Israel. Pero ahora que Pablo conoce a Cristo, él se acuerda que una vez él estaba perdido, él perseguía, y no pierde la esperanza de que algunos de estos, incluso de los que están persiguiéndole, algún día recapacite y se vuelva a Cristo. Se levanta sin tomar represalias, se marcha, sigue predicando. Asombrosamente, esa fuente de amor, paz, gozo, fidelidad, paciencia, bondad, es inagotable. En el versículo 21 dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo y Bernabé vuelven, pero vuelven a las mismas ciudades de las que les han echado antes, con amenazas y con problemas. ¿Por qué? ¿Están locos? No podrían pensar, por lo menos vamos a dejar pasar un tiempo providencial de unos años antes de volver. No, ellos están vueltos, decididos a meterse otra vez en esa dificultad, ¿no? ¿Por qué? Se arriesgan porque les importa fortalecer y animar a los que han creído en esas ciudades y que están empezando a caminar con Cristo. Y estos creyentes van a tener que convivir con esas personas que estaban persiguiendo a Pablo y Bernabé. Entonces, es fácil pensar que se podrían desanimar. Sabemos por Gálatas que una de las tentaciones con las que van a tener que lidiar en esa zona es no abandonar el Evangelio frente a la presión de falsos maestros. Entonces, Pablo y Bernabé insisten en fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por el amor del Espíritu, Pablo y Bernabé recuerdan a estos creyentes recién bautizados que entramos en el reino de Dios a través de mucha tribulación. Por supuesto que padecer tribulación no les compra la entrada en el reino eterno. La entrada es gratuita. Pero al entrar, podemos estar seguros, y Pablo y Bernabé lo sabían, el mundo, el diablo se iban a unir para lanzar contra ellos toda la tribulación posible y tienen que estar preparados. Pablo, antes de convertirse, intentaba ganar la aceptación de Dios, guardando la ley. Y probablemente no padeció mucha tribulación. Era más bien él que causaba la tribulación a otros. Pero cuando descubrió que la aceptación divina es un regalo y la recibió, comenzó una vida de tribulación. Y así sucede con cada persona que responde al llamado de Cristo. No sabemos por qué Dios permite sufrir, la verdad. Pero una cosa sí sabemos con certeza. El sufrimiento de un creyente nunca va a ser sin propósito y significado.
significará incluso gloria en la eternidad. Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cómo pudieron hacer todo esto Pablo y Bernabé? Todo lo que hemos leído, todo lo que se consiguió. Él mismo diría, pues yo no he podido hacerlo. Diría, como en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Charles Spurgeon dijo que hay muchos hombres en el mundo de importancia y poder que han dicho al mundo, yo puedo hacer todas las cosas. Por ejemplo, Nabucodonosor, cuando contemplaba la extensión de su imperio, la grandeza de la arquitectura, de sus edificaciones, yo he podido hacer todo esto y podré con todo. Napoleón, en el campo de batalla, cuando está escaneando el horizonte, dice, yo puedo hacerlo todo, nadie me puede hacer frente a mí, yo puedo con todos. Y otros hombres, Stalin, Hitler, Alejandro Magno. Pero ninguno de estos hombres, por poderosos que fueran, tuvieron el impacto en la historia del mundo que tuvieron Pablo y Bernabé. En su viaje tan humilde, y que no se anunciaba ni con músicas, ni con periódicos, ni nada, no iban acompañados de soldados, no construyeron edificios, ni palacios, ni fortalezas, no establecieron comercios para revitalizar la economía local, no posibilitaron la sanidad universal para todos los ciudadanos de Asia Menor. Pero lo que hicieron Pablo y Bernabé predicando el Evangelio tuvo un impacto más grande en el mundo a largo plazo que todos los logros de aquellos hombres que hemos mencionado y cualquier otro. Pablo y Bernabé tuvieron este impacto porque tenían una fuente de recursos infinitamente superior a la de todos estos hombres. Pudieron ellos porque Cristo les fortalecía. Cristo obraba en ellos. Y acordémonos de una cosa, Pablo no estaba solo, también estaba Bernabé. ¿Y cuántos frutos del Espíritu vemos también en nuestro querido hermano Bernabé? Al comienzo del viaje se dice así, en el versículo 2 del 13, apartadme a Bernabé y Saulo. Y en el 7, estando en Chipre, hizo venir a Bernabé y a Saulo. ¿Qué pasa en el 13? A partir del 13 es Pablo y sus compañeros. ¿Dónde está Bernabé? Que antes poníamos a Bernabé primero y ahora ya no va primero y ni siquiera le menciona su nombre, es sus compañeros. En el 13-14 sí que se le menciona, pero es al salir Pablo y Bernabé. Y a partir de allí siempre es Pablo y Bernabé. Bernabé parece que va menguando su importancia, su protagonismo en el viaje desde la salida hasta el final. De alguna forma termina siendo Bernabé como el segundo plano, ¿no? ¿Qué fruto vemos en Bernabé en esto? Pues no vemos ni el más mínimo rastro de envidia o resentimiento. Él no tiene ningún problema con no ser el protagonista del viaje. Demuestra verdadera humildad y mansedumbre. Su papel, aunque ya no sea el papel de protagonista, no es menos importante, por eso. Gracias a su presencia, a su apoyo, Pablo puede hacer mucho más y no está solo. Acordémonos que en el Big Picture no es ni Bernabé, ni Pablo y Bernabé, sino Dios quien obra a través de sus siervos, si caminan en sintonía con el Espíritu Santo. Y así dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar y a continuación vamos a cantar una canción juntos que se basa en Gálatas 2:20. Si te sabes la canción, la puedes cantar. Si no te sabes la canción, pues escucha o piensa en la letra con atención. Pero me gustaría que conserváramos todavía el ambiente de reflexión y meditación en este rato para dar una respuesta también a lo que Dios nos haya dicho.
Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos podemos y debemos asombrarnos delante de ti, Señor, en cada momento, porque tú eres grande, Señor, nosotros somos pequeños. Aún así, gracias, Señor, porque nos has tenido en cuenta, nos amas. Y pedimos, Señor, que aquellas cosas que tú estás deseando hacer a través de nosotros, que estemos realmente dispuestos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, en todo momento, para estar preparados, Señor, para que lo que hagamos, donde vayamos, con quien hablemos y de qué manera no sea con nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestros recursos tan limitados y tan pequeños, sino que realmente tú seas el que estés obrando a través de nosotros, Señor, y que nuestra iglesia tenga impacto, Señor, sobre nuestra generación, nuestra sociedad, igual que aquel viaje de Pablo y Bernabé en aquella generación, Señor. Y queremos poner todo esto delante de ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa actitud de Pablo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de que estamos juntamente crucificados con Cristo, Señor. Y queremos pensar en esto y alabarte también en esta canción.